iniciamos ahora un panel llamado Innovación en las estrategias de reducción de riesgos y daños en nicotina. Este es un panel que va a abordar la innovación de las estrategias de reducción de riesgos y daños en relación a la nicotina. Los panelistas van a discutir cómo una tecnología en particular ha llevado a cuestionar décadas de políticas contra el tabaco y ha abierto nuevas oportunidades para la transición hacia enfoques de reducción de riesgos y daños. Se van a discutir los avances en este campo, incluyendo el desarrollo de nuevos productos, la evidencia científica disponible y los desafíos regulatorios y de información que enfrentan las personas usuarias que no pueden, no quieren o no desean dejar de consumir nicotina. Para este panel van a estar Sara Snap, directora del Instituto RIA de México, Francisco Ordóñez, director de ASOBE Colombia, Mauricio Toro, presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Alejandra Medina, coordinadora de proyectos de la Corporación Acción Técnica Social, y modera Gina Díaz, investigadora de políticas públicas de sustancias psicoactivas. Por favor, sigan. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a este espacio para darle continuidad a todo este debate de la Semana Psicoactiva que nos permita encontrar alternativas tanto desde la acción claramente de las organizaciones sociales, ¿cierto? Pero también desde la política pública, pero también desde la evidencia de lo que está pasando a nivel internacional y desde los diferentes actores. Para mí es un gusto poder estar con todos ustedes en este panel y yo quiero arrancar planteando las cifras, ¿no? Entonces la OMS nos dice para el 2022 una frase así que la mitad de las personas que consumen nicotina mueren. También nos dice que es prácticamente el 22% de la población en el mundo que consume nicotina, y ahí hay un porcentaje mucho más alto del 36% hombres y el 7% mujeres. En esta información que uno encuentra de primera mano, uno encuentra como otro tipo de matices, por así decirlo, y entonces se plantea como el resultado del gran esfuerzo, y esto lo quiero poner aquí en la conversación, y es el convenio marco, que es como lo máximo que se profesa pues, en términos de tabaco, que básicamente tiene 3 líneas muy claras de intervención que tienen que ver con impuestos, que tiene que ver con la restricción en publicidad y que tiene que ver con el tema como del humo ajeno y de los espacios de convivencia. ¿Por qué coloco esto? Porque precisamente cuando hablamos de la reducción de riesgos y daños, casi siempre hemos pensado que esto está orientado solamente a las sustancias de uso ilegal, y no las de legal. Es decir, que frente al tema del consumo de nicotina, de tabaco en este caso, siempre la apuesta es el abstencionismo, la prohibición y reducir los indicadores. No tenemos nada más ahí y no es que se hable de reducción de riesgos y daños. Por eso este panel es tan importante y más ahora con todos los dispositivos, el acceso, las nuevas tendencias, todo lo que está pasando. Entonces, listo, queremos arrancar entonces de esta manera. Un poco quiero arrancar con Sara, teniendo en cuenta como para hilar con la charla que estabas teniendo y que nos cuentes sobre esos impactos del prohibicionismo, qué está generando en la realidad de las poblaciones con lo que está sucediendo en México y por qué entonces es importante la reducción de riesgos y daños. Sí, muchas gracias. Siento que acabo de hablar mucho, pero sí, bueno, en México, como mencioné, tenemos una ley de control de tabaco de 2008, que recientemente lo reformaron y lo hicieron aún más restrictivo, pero desde 2019 han estado haciendo muchas alertas sobre el vapeo, y
ignorando la ciencia que dice, la evidencia que dice que vapear puede tener hasta 85% menos riesgos que consumir un cigarro tradicional. Esto ha sucedido también en un contexto donde entonces la Organización Mundial de la Salud premia a México, ¿no?, por seguir desinformando a las personas, donde premian y nos dicen todo lo que están haciendo está muy bien. Y entonces nosotros en México hemos estado, bueno, en 2022 también ellos prohíben entonces la distribución y la comercialización de estos dispositivos, aunque todavía se vende, pero dentro de un mercado ilegal. Entonces lo que sucede es que las personas que las personas que tienen recursos viajan a Estados Unidos para comprar y regresan con sus dispositivos, ¿no? Compran suficiente líquido para 2 años y listo. Pero entonces las personas de menores ingresos, que no tienen esa posibilidad, que son la mayoría en un país con pobreza alta, tienes que recurrir al mercado ilegal. Y entonces no sabes exactamente qué contiene. Hace unos meses, entonces el gobierno mexicano hizo una cromatografía de un dispositivo para ver qué contenía, ¿no? Ellos decían, usamos el análisis más innovador, ¿no? Que era lo que uno puede hacer en un laboratorio, y intentaron demostrar todos los químicos, ¿no? Y decían, bueno, estos te hacen este daño, etc. Ahora, cuando uno realmente entra a ver ese análisis, 25 de los 30 compuestos que estaban dentro de ese dispositivo están regulados por la COFEPRIS y uno puede consumirlos en alimentos, en bebidas, en otros, pero depende de cuál es el porcentaje, ¿no? Y también depende de cómo lo estás consumiendo, porque entonces ellos analizaron el líquido y no el vapor, que es lo que uno entonces está consumiendo. Entonces también son estas cosas donde uno empieza a hacer un estudio, uno empieza a tener esa respuesta cuando en realidad no existen, ellos no tienen el conocimiento para poder hacerlo. Para dar un poco del contexto de los números, según la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, que dije de 2015, que son los últimos datos que tenemos, el 5.9% de la población había consumido un cigarro electrónico en el último año, mientras 1.1% era un usuario recurrente. Cuando recientemente el gobierno hizo estas restricciones a la Ley General de Tabaco, ellos lo que hicieron era crear espacios de consumo completamente sin humo, hasta en las terrazas. Entonces, antes teníamos obviamente espacios donde podrías consumir tabaco. Ellos cambiaron la ley para que tienes que tener un espacio aparte y que no puedes servir alcohol, bebidas o comida. Tiene que estar y además tienes que asegurar que el humo no puede salir a otro lado. Entonces es como tener una caja, además, donde tú puedes fumar tu cigarro y estar ahí adentro. No hay nada de diversión, ¿no? Y tampoco un reconocimiento de que personas adultas deberían y pueden hacer lo que quieren. Porque también, obviamente, desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños, la filosofía de donde nosotros vinimos, si no consumes tabaco, no vapeas, ¿no? Si no consumes cigarros, no estamos intentando decir, ¿no? Deberías vapear. Más bien, si ya consumes tabaco tradicional de alguna forma, piensa que tal vez cambiar tu hábito puede entonces crear una mejora en tu salud. Y eso lo vemos con las personas, pero no existen datos. Entonces, el año pasado hicimos 2 encuestas, una con personas que consumen productos de vapeo o algún tipo de dispositivo, y el otro con personas que comercializan, porque queríamos entender también cómo eran sus percepciones del mercado y qué querían. Entonces, tuvimos 405 respuestas para las personas que consumen. La edad de mayor prevalencia era de 30 a 60 años. Más del 97% reporta haber fumado cigarro de tabaco con anterioridad. El 80% ya no lo hace. Entonces, eso ya nos demuestra que solo el 16% de los que usan las dos cosas, ¿no? Pero que la mayoría lo pudieron dejar.
También sabemos que muchos de estos dispositivos no son necesariamente de la industria tabacalera, sino que pueden ser empresas chiquitas que están emprendiendo en esto. Entonces, esta idea de que todo está vinculado a la industria tabacalera creo que es falso y que podemos seguir desmitificando eso. Y que también la mayoría mencionan haber adquirido sus dispositivos en algún local o tienda física, mientras el resto sí lo pedían a domicilio. Entonces, también entender que esto existe, pero esto pone a los comerciantes en mucho riesgo, porque entonces ellos pueden cerrar tu tienda por vender esto cuando existe una demanda. Entonces, creo que Ethan lo mencionó en la mañana también, de entender que cuando hacemos esto ponemos a las personas en mayor riesgo. Tanto los comerciantes como las personas usuarias no saben qué es lo que están consumiendo. El 95% no identificó ningún problema de salud derivado del uso de nicotina, mientras que el 5% decían que sí sentían algo. Que eso creo que es normal y que entonces tenemos que también pensar en el uso crónico de estos dispositivos, ¿no? ¿Cuáles son los hábitos que tal vez se están creando? Y el 99% reconoció que la prohibición les afecta de manera directa, que puede ser de calidad o que puede ser porque les obligó a sentir que tienen que regresar al cigarro convencional. Todavía no sacamos este estudio porque nosotros queríamos analizar los vapores. Buscamos un laboratorio en México que lo podría hacer. Ningún laboratorio quería tomar las muestras, justo porque no quieren ser señalados por el gobierno. Entonces los tuvimos que mandar aquí, a la Universidad de Caldas, donde ellos hicieron el análisis y estamos esperando los resultados de los vapores, porque justo no existe como esta intención, porque de un lado, y si yo voy y hago este discurso, todos van a decir, es que tú eres la vocera de, ¿no? Y es como, no, yo vengo desde una perspectiva de 10 años de reducción de riesgos y daños y buscamos poder implementar eso en cualquier consumo de cualquier cosa. Pero esto es lo difícil que es entrar en estos temas de nicotina y tabaco, porque existe ese estigma ya desde el principio y pues en México se ha ido profundizando. Listo, muchas gracias, Sara. Entonces ahora vamos con Mauricio, precisamente haciendo como un paralelo frente a este contexto mexicano. En Colombia, de hecho, las cifras nos dicen que de 2016 a 2021 bajamos 1 millón de personas consumidoras de nicotina y por eso digamos que se le sigue adjudicando que este prohibicionismo de esta manera tiene resultados, pero pues ahí no hay discriminado nada de lo que tiene que ver con dispositivos de uso electrónico, de vapeo y demás. Y Mauricio fue congresista en el periodo pasado y fue como uno de los temas innovadores que se presentó en ese momento de regulación. ¿Qué era? ¿Para qué era? ¿En qué contexto era? Para que nos ayudes a que todos entiendan el contexto colombiano. Bien, muchísimas gracias por la invitación al espacio. Vengo a título de excongresista y exautor del proyecto de ley, no como presidente y CEPTEX en este espacio. Y esto tiene que ver precisamente con lo que nos encontramos cuando llegamos al Congreso. Lo primero que encontramos fue una iniciativa legislativa que buscaba prohibir cualquier tipo de consumo de sustancias, cualquiera que esta fuera, por dispositivos electrónicos, vapeadores o demás. Se tiene que ver y decía, prohíbase en Colombia la venta, comercialización y distribución, importación de estos dispositivos. Entonces, lo primero que nos encontraba con una sorpresa de cómo había un enfoque de prohibición frente a un tema de salud pública. Lo primero era, esto no puede estar pasando, y empiezan entonces a llegarnos algunas preocupaciones. Entonces, que la encuesta de la OMS, 41 millones de personas estaban utilizando este tipo de dispositivos electrónicos para usarlos, de 1.100 millones de fumadores, ¡pum!, desaparecía la cifra y se escandalizó. No, sí, por razón, hay que prohibir. Luego entonces sale en ese momento, en el 2019, la encuesta nacional de consumo de sustancias, donde 1.1 millones de colombianos decían haber consumido por medio de este tipo de dispositivos nicotina. Entonces, claro, hay que prohibir, y ahí es donde decimos, no, yo creo que se está equivocando, digamos, el autor de quien, o la autora de ese proyecto de ley, y a esto hay que darle un enfoque distinto. Lo primero, partir de la base de algo, y era sin duda lo que han marcado esto, y era cómo abordar esta situación desde el enfoque de reducción de riesgo y daño. En
segundo lugar, cómo garantizar que la preocupación legítima de la sociedad de que los menores de edad no accedan a este tipo de dispositivos diera la tranquilidad de que eso era, porque entonces empezaron a decir que esto lo que buscaba era ampliar el foco y la cobertura para empezar a reclutar niños desde el colegio. Y no, venga, tranquilos, que lo que estamos buscando con la política de reducción del riesgo del daño es precisamente información adecuada, pero sobre todo garantizar que el Estado pueda regular un fenómeno que estaba sin regular, que permitiera controlar y sacar a los menores de edad, digamos, del consumo con campañas y demás. Esto también tenía que ver con otro tema que para nosotros era importante, y era la discusión sobre qué se regulaba. Entonces, si hablábamos del dispositivo como tal, los dispositivos están avanzando constantemente. Entonces, empezamos la discusión, listo, yo puedo hablar de un producto de administración de nicotina por combustión o sin combustión, o por vapeador o sin vapeador, pero decíamos, hoy la tecnología está avanzando a una velocidad que lo puedes encontrar en gotas oftálmicas, que puedes encontrar, es porque no hablamos del abordaje de la discusión sobre la sustancia, que en este caso era la nicotina, hablando claramente de que había que darle una regulación a cualquier electrónico que se dispusiera o se creara en el país para administración, con tal de que hubiera vigilancia para que hubiera calidad sobre los productos. Porque también empezamos a encontrar algunos productos de estos dispositivos armados por piezas que estaban generando explosiones en los bolsillos, entonces todos los vapeadores ahora explotan en los bolsillos, y adicionalmente a esto, entonces empezamos a encontrar algunos yo decía alquimistas que sin conocer de estos productos utilizaban detergentes y demás para venderlos en el mercado. Entonces, bueno, pues garanticemos así que la regulación permita que el INVIMA le dé autorización a una persona que se pueda registrar para poderlos producir bajo unas condiciones específicas, y que los productos que se traigan o se fabriquen en Colombia pues tengan unos estándares mínimos de calidad. Allá fue donde empezamos, digamos, a abordar este proyecto de ley, entendiendo que el enfoque era sobre el consumo y administración de la sustancia, cualquiera que fuera porque la innovación va muy rápido, sin dejar de lado la garantía de que los productos que se comercializaran en Colombia o se produjeran en Colombia pues tuvieran un estándar de calidad y una vigilancia para dar tranquilidad sobre todo a ello. Y además, ¿por qué? Porque queríamos respetar el derecho individual que tiene un adulto de decidir qué hace con su vida. Y el Estado no puede decir, yo Estado grande, ojo de Dios, tú no puedes hacer esto con tu vida cuando eres una persona adulta mayor, una adulta mayor de edad. Entonces el punto era cómo nosotros, adulto mayor también, mejor todavía. Entonces el punto era cómo nosotros garantizábamos eso, y es ese derecho, pero también el derecho de los consumidores. Yo no le puedo decir a una persona que ha decidido evitar el consumo del tabaco calentado, del cigarrillo normal, que se pasó a un dispositivo electrónico. No nos vamos a las cifras de si es menos dañino o más dañino, es su decisión. Siente mejor comodidad con eso, siente que así puede dejar de fumar, o simplemente quiere seguir consumiendo, pero en este caso siente que se hace menos daño. ¿Yo por qué le tengo que prohibir esa posibilidad? Entonces, muchos de los que se habían o se han pasado a este tipo de dispositivos no los puedo devolver a los de consumo de combustión, porque es evidente, las cifras lo dicen, los estudios lo dicen. Te ahorras 70% de consumo de sustancias dañinas, y no estamos diciendo que vapear y que consumir nicotina sea saludable. Yo creo que ese debate nunca nadie lo ha dicho en estos espacios. Yo no creo que nadie diga, es saludable, te va a hacer fuerte y poderoso. No, no se trata de eso. Claro, bueno, que te despierta y que te quita mucho, pues eso es una decisión que puede tomar individualmente la persona, pero no buscamos promocionar digamos, de alguna manera esto como un producto saludable, sino decir, oiga, hay unas disposiciones que permiten que haya una reducción del daño, protejamos esa decisión individual del adulto, y eso, digamos, que finalmente iba enfocado entonces a 3 principios: el enfoque de reducción de riesgo y daño, para que las compañías tengan que advertir claramente al consumidor lo que hay alrededor de eso, que es lo que sin regulación está pasando. Las compañías no están advirtiendo, y sí estamos encontrando grandes compañías que utilizan unos mensajes inspiracionales para, digamos, llevar a los menores de edad al consumo de esto. Simplemente les decimos, oiga, ustedes tienen que claramente advertir lo que pasa y los riesgos de cara al consumidor sobre el daño de lo que esto podía hacer, que sin regulación eso no va a pasar. En segundo lugar, los derechos de los consumidores mayores de edad que acabo de decir. El mayor de edad debe poder tener el derecho y la libertad de decidir qué hace
con su vida y su cuerpo, mientras el Estado garantice que esa persona es advertida sobre el riesgo y daño de lo que implica la decisión que va a tomar. Y en tercer lugar, el acceso de los consumidores a información de calidad frente a lo que implica con veracidad, vigilada, sustentada en enfoques, en estudios técnicos independientes, digamos de cualquier interés, que garantice la veracidad sobre lo que es el producto y el consumo, para que así la persona decida con información real, no sobre mitos y no sobre mentiras, para no llegar a la promoción o no llegar al desestímulo por medio de las mentiras que de hecho aquí me acaban de presentar en este libro de Mythbusters, que está súper bacán. Entonces eso digamos que era el resumen de lo que nosotros tratamos de hacer con ello. Listo, muchas gracias Mauricio. Ahora vamos con Alejandra, de qué papel también juega aquí la sociedad civil, tú que estás como coordinadora de la plataforma Nicotina, que tiene Nicotina, reducción de riesgos y daños, que ya eso de entrada como que genera pues esfuerzo para todo el gremio prohibicionista. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, sí, en primer lugar, pues para quienes no conocen la plataforma es uno de los proyectos de la Corporación Acción Técnica Social, y digamos que un poco cómo llegamos al tema pasamos de ilícitas y de hacer reducción de riesgo y daño en drogas ilegales. Nos empezamos a cuestionar el tema de tabaco y de nicotina, pues porque muchos usuarios llegaban a los servicios de análisis de sustancias preguntando por los nuevos dispositivos de administración, no solo de nicotina, sino también de cannabis. Hay muchos, digamos que, y todavía pasa, hay muchos mitos, hay mucha desinformación sobre el tema, y pues se acercaban mientras analizaba su sustancia, su MDMA, su LSD, al mismo tiempo son consumidores de tabaco o de nicotina, y estaba esa pregunta de, pues esto es menos riesgoso, es más riesgoso, y por eso nos adentramos pues a través de la plataforma a revisar la evidencia y a compartir la evidencia y afirmar que definitivamente sí son una oportunidad de reducción de riesgo y daño. Sin embargo, ha sido muy interesante ese tránsito de entender que la reducción del riesgo y daño tiene el potencial en la tecnología, y como en estos dispositivos que sin duda van a seguir avanzando y vamos seguramente a tener dispositivos en poco tiempo, no sé, que se puedan disponer, por ejemplo, hace parte de la innovación de que los dispositivos electrónicos no sean basura electrónica, sino puedan ser disponibles, y se puede hacer, digamos, también un tema de sostenibilidad. Toda esa tecnología va a avanzar y nosotros veíamos que tiene tanto potencial como en otros tipos de sustancias. Hablamos de jeringas, hablamos de información, hablamos del análisis, porque son mercados ilegales donde no sabemos cuáles son los adulterantes o la composición de una sustancia. Pero vemos la oportunidad de ver este debate de una manera más amplia que los dispositivos. Los dispositivos están en el centro, y es el potencial que tal vez no tenemos en otras sustancias, como decir, en este momento no tenemos una tecnología para fentanilo para disminuir todas las muertes por sobredosis por fentanilo, pero en nicotina a diferentes proporciones y con una problemática distinta, pero igual con el tabaco como una de las sustancias más consumidas, tenemos ese potencial que es la tecnología. Pero alrededor de eso, la tecnología por sí sola, pues vemos que no logra los resultados. ¿Por qué? Porque la persona usuaria necesita información, y necesita información basada en evidencia, y necesita información basada en sus características de consumo, en sus prácticas de consumo. Estos dispositivos permiten, digamos, que las personas entiendan que tienen diferentes niveles de consumo de una sustancia, niveles diferentes de recompensa frente a la sustancia. Hay quienes tienen un consumo más frecuente, hay quienes tienen unas prácticas de uso dual también, que es parte del placer y la decisión de una persona de tener un uso dual de cigarrillo combustible, pero también el vapeo de líquidos de nicotina. Entonces empezamos a ver cómo alrededor de estos dispositivos también podemos hacer estrategias innovadoras desde los derechos humanos, por ejemplo, porque el fumador nunca se asumió como un sujeto de derechos, sino como un objeto de la regulación del tabaco, y estaba bien, y había un consenso, y hay un consenso frente a toda la investigación que hay de los daños del tabaco por combustión. Y eso, como lo hablábamos en el panel anterior, no se cuestionó, ahora incluso no se evalúa esa política,
pero llegamos a un punto en el que los usuarios entonces, ¿por qué me voy a meter en una cabina si esto no tiene efecto de segunda mano? O si es más por un tema de convivencia, bueno, destinemos digamos, un lugar de consumo, pero bajo la evidencia y bajo, digamos, toda la toma de decisión que respalde pues ese tipo de medidas. Entonces, pues simplemente quisiera como enlistar como la reducción de riesgo y daño para la plataforma que es el tabaco, y es pues el acceso a la tecnología, el derecho a acceder a tecnologías. También es el apoyo a los usuarios a que entiendan qué contiene un producto, qué contiene un líquido, cómo cuidar un líquido, porque vemos, por ejemplo, que hay contaminación por diferentes sustancias, pero esto no es porque el líquido venga así o porque la administración esté pensada para que haga ese daño, sino porque se dispone mal, se guarda mal, tengo un dispositivo de vapeo un año guardado, pues no lo puedo consumir. Ese tipo de información para que el usuario pueda reducir riesgos y daños usando los dispositivos de vapeo. Otro de los elementos claves, pues sin duda, es la investigación, y lamentamos este tipo de barreras a investigar, como pasó en México y como le pasó al Instituto RIA, porque pues es ahí donde vamos a encontrar las oportunidades o los riesgos o los desafíos de este tema. Si no investigamos sobre psilocibina, no sabemos cuáles son todos, digamos, como sus virtudes. Si no investigamos sobre cocaína, si no investigamos sobre las diferentes sustancias, sobre el cannabis, digamos, que ya ha podido avanzar en su investigación y ya ha podido dar resultados en diferentes tipos de uso recreativo, medicinal. Entonces, no podemos imponer, digamos, barreras en la investigación, en la evidencia, porque es ahí donde vamos a saber qué población consume este tipo de sustancia, por qué las personas consumen nicotina, por qué las personas prefieren, digamos, un tipo de administración y no otro, porque pues, podemos hablar de vapeo, pero también hay snus, que son estas bolsitas, que son, digamos, tienen contenidos más altos y más potentes de nicotina, por ejemplo. Es un perfil de consumidor distinto, es una práctica de consumo distinto, pero pues si no investigamos no vamos a poder tener esos datos que tanto nos exigen en los debates para regular, diferenciar. Y pues cerraría con temas de participación. Nunca se le preguntó al fumador pues qué opinaba sobre el impuesto, ¿no? Es como siempre el impuesto, sabemos que es una medida efectiva, pero nunca se ha puesto desde la mirada del usuario qué tan efectiva es el etiquetado, qué tan efectivo es que se venda en ciertos lugares o no. No porque estemos diciendo que eso no sean medidas de prevención que puedan ser efectivas, sino porque nunca se le ha dado una mirada desde la persona, y creo que la reducción de riesgo y daño rescata que cualquier estrategia es para personas, con la dignidad de una persona y poniendo en el centro a las personas. Y poniéndolas en el centro como sujetos de derechos, pero también como sujetos activos que participan, que deciden y que pueden decir, esto me genera placer y decido seguir consumiéndolo, y la política tiene que responder a eso. Gracias, Aleja. Y precisamente esa es la pregunta para Francisco, y es, esta es una sustancia legal, pero el abordaje es absolutamente prohibicionista y no hay como esa posibilidad del acercamiento a las personas. Entonces, desde tu experiencia y desde ASOVAPE, ¿cómo se puede hacer para avanzar esas barreras que hay para que el debate sea más abierto y amplio y permita una participación de las personas que consumimos nicotina? Miren, bueno, ASOVAPE ya lleva, digamos, ya se la cuento, más de 10 años dando la pelea un poco, siendo la voz de los consumidores precisamente de estos dispositivos y de nicotina, que le ha representado un menor riesgo precisamente el consumo de esto. Yo hablo a través de, obviamente, las experiencias que he escuchado a través de todos estos años, incluso mi propia experiencia, de cómo el tránsito de estos dispositivos, o sea, del tabaco a estos dispositivos, ha logrado mejorar la calidad de vida de millones de personas. Porque yo estoy hablando del caso aquí en Colombia, pueden ser miles, pero he tenido la posibilidad de conocer a otras tantas personas de muchos otros países que están también defendiendo precisamente esta causa porque han visto beneficios.
Y coincido con Mauricio, aquí no estamos hablando de que esto es un producto inocuo y nunca se ha dicho como mucho, o sea, mucho lo proclaman, por ejemplo, los detractores y nuestros opositores, que dicen que nosotros decimos que esto es saludable, que esto es inocuo, cuando no es así. Sí hay un factor de riesgo, pero es muy pequeño con respecto a su oponente, que sería en este caso el tabaco. Contrario a lo que piensan, por ejemplo, nuestros opositores, yo creo que nosotros somos más anti-tabaco que ellos, realmente. Porque nosotros estamos peleando y dándonos, como decimos acá, la pela para que la gente deje de fumar, ¿sí? Y es muy importante que la gente, digamos, reconozca, porque el mercado realmente ha cambiado durante estos 10 años. O sea, yo he tenido la posibilidad de ver la evolución del mercado y la evolución de los dispositivos, cómo ha cambiado. Y eso ha favorecido, digamos, de alguna manera, que muchas personas logren acercarse de manera distinta a esto. Al principio los productos eran súper complejos, ¿sí? Y no eran tan eficientes de pronto en la entrega de nicotina. Ya en este momento, la entrega de nicotina es mucho más eficiente, incluso en menores cantidades de lo que pasaba anteriormente. ¿Por qué? Porque ha evolucionado precisamente la tecnología, y lo hablábamos con Mauricio hace un rato. O sea, la tecnología va mucho más rápido que la misma regulación. Los estados se quedan atrás porque el mercado va mucho más rápido, la innovación va mucho más rápido, y el estado no ha sido capaz de poderle coger el ritmo un poco a ese trote que tiene precisamente la innovación. Y la gente se ha ido acomodando un poco a eso, o sea, la gente se va más acorde a esa innovación, y la gente de alguna manera, digamos, se ha vinculado en ciertos momentos. Esto ha sido una pelea larga, desgastante. Muchas personas en el camino como que al principio estuvieron muy empoderadas, pero a medida que fue pasando el tiempo, como que fue, digamos, perdiendo, digamos, ese impulso que tenían, porque es una pelea realmente a largo aliento, en la cual tenemos unos opositores muy fuertes, ¿sí? Organizaciones aquí en Colombia financiadas, y lo decía Ethan al principio, por Michael Bloomberg aquí en Colombia, con muchísimo dinero, que permean medios de comunicación, y los medios de comunicación han sido, yo creo que una de las piedras más grandes en el zapato para no poder entender los dispositivos y los beneficios que pueden traer a la población adulta fumadora. Entonces yo creo que es muy importante, obviamente, empoderar a las personas no les debe dar pena que hayan transitado una alternativa mucho menos nociva que el tabaco. Yo creo que se deben sentir eso orgullosos, y muchas personas se sienten, y miren que la línea entre lo que pasa con las sustancias psicoactivas ilegales y lo que está pasando con el vapeo es prácticamente lo mismo. O sea, yo los escuchaba esta mañana y ya lo sabía, porque pues ya, digamos, llevo un acercamiento también a esto, decía, son los mismos problemas, las mismas situaciones, desinformación, medios de comunicación, estigmatización de los consumidores, señalamientos de parte de los opositores a las organizaciones de los usuarios, como también ha pasado con las organizaciones que defienden la reducción de riesgos y daños de sustancias psicoactivas. A nosotros nos señalan de ser los lobistas de las tabacaleras. Ya lo mencionaba Jeffrey hace un momento en su presentación, decía, o sea, esto no lo inventó la industria tabacalera. Y eso es el discurso que quieren vender precisamente estas organizaciones, porque es una guerra enferma contra la industria tabacalera, en la cual se está llevando por delante a los ciudadanos adultos. ¿Qué se debe hacer realmente para que esto funcione? Y es que los ciudadanos adultos tengan la información, el acceso a la información, porque aquí yo creo que se están violando los derechos de las personas adultas a acceder a la información. Yo, por ejemplo, por fortuna, no todos, digamos, algunos congresistas, y en el momento en que Mauricio fue representante de la Cámara, tuvimos la posibilidad de que él nos abriera las puertas y escucharnos y tener en cuenta precisamente nuestras percepciones, y fueron reflejadas de alguna manera dentro del proyecto, ¿sí? De hacer una regulación en la cual se tenga en cuenta la voz del ciudadano, la voz del adulto, y eso es lo que no está pasando realmente ahorita, salvo, por ejemplo, el proyecto de ley del senador Gustavo Moreno, que se radicó el periodo anterior, pero no se logró discutir y creo que finalmente fue archivado. El único
congresista que abre sus puertas para escucharlos. De resto, ninguno. Hemos solicitado, por ejemplo, frente a la ley de impuestos, con la representante Carolina Giraldo, que nos atiende, en donde quiere poner un impuesto del 150% de sus productos. No nos ha querido atender. Enviamos carta públicamente a través de Twitter. No nos ha querido atender. Pero sí atiende, por ejemplo, organizaciones como Red Papás y ANASH, ¿sí? Que son las organizaciones que reciben financiación de Michael Bloomberg aquí en Colombia. Nosotros no tenemos, porque no tenemos la financiación de Bloomberg, entonces no nos pueden atender. Esto es como con membresías. Es cuando el Congreso y los miembros del Congreso, no digo que son todos, por fortuna hay personas que han sido receptivas dentro del Congreso a escucharnos, entienden nuestra posición, y creo que de alguna manera es una discusión muy fuerte, porque esto se ha convertido en un discurso moralista que es exactamente parecido al de consumo de sustancias psicoactivas. Los niños, como la analogía que yo siempre hago de los Simpson con la esposa de Flanders, alguien que piense en los niños, ¿sí? Pero es que aquí no se está desconociendo los derechos de los niños y de proteger a los niños o a los menores de edad del acceso precisamente a esos productos. Obviamente son productos que están pensados y diseñados para adultos que consumen tabaco y que buscan una alternativa para dejar de fumar o para consumir nicotina de una manera menos riesgosa o para seguir disfrutando, teniendo en cuenta también lo del placer de consumir nicotina. Entonces yo creo que la gente tiene que empezar a reconocer, a no esconderse, a empoderarse y a hacer sentir su voz precisamente para que se reconozca ese derecho a que yo tomo mis decisiones frente a mi salud. Tengo ese derecho para hacerlo, incluso entre los derechos que están establecidos de la Organización Mundial de la Salud es la toma de decisiones de la salud propias. O sea, yo no tengo que depender del Estado para que tome una decisión por mí. Muchas gracias. Y voy a retomar precisamente a Mauricio y Francisco, como para que vayamos cerrando. Entonces ya tenemos como un diagnóstico, digamos, general, práctico, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la apuesta para Mauricio, más también desde los tomadores de decisiones? ¿Cuáles son esas apuestas clave para regular los productos de nicotina? Pasos para surtir. Y la misma pregunta para Francisco, pero desde las organizaciones de la sociedad civil. Bien, lo primero, yo creo que aprendizaje de todo este ejercicio es poder plantear claramente las líneas divisorias claras. Desde el principio es, aquí vamos a proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes, donde queremos precisamente que la regulación inteligente garantice información adecuada para mantenerlos fuera del debate. Porque si no, es el primer elemento con el que nos atacan. Quieren llevar a los niños, niñas a, entonces arrancar desde el principio dándole un poco esa orientación para evitar que instalen una narrativa que termina generando un retroceso frente a los derechos, sin duda, de los adultos. En segundo lugar, hay que hacer mucho énfasis en la política de prevención de riesgo y daño, es decir, garantizar esto como el derecho que debe tener una persona a hacerse menos daño si no quiere dejar de consumir nicotina, y que sean estos los mecanismos viables para, y explicarlo además como un derecho. Yo me acuerdo que parte del proyecto poníamos el habilitante para que el sistema de salud colombiano, cuando una persona tenga su adicción al cigarrillo, a la nicotina, pues le pueda ser formulado, en su caso en el sistema de salud, el tránsito para si quiere voluntariamente dejar de consumir nicotina, a un aparato de administración de nicotina. Y decíamos, ¿por qué no? Porque no puede un médico decir, oiga, ¿usted quiere dejar el consumo de nicotina? Si lo quiere, que es mi decisión. Bueno, le recomiendo y le ordeno aquí su producto de vapeo que le permite ir reduciendo gradualmente ese consumo de tal manera que usted lo pueda dejar, porque no puede ser un derecho para quienes voluntariamente lo quieren hacer. Pero en tercer lugar, también plantearlo desde el punto de vista que tanto insistimos, y es el derecho que tienen los adultos de decidir qué consumen, pero que el Estado proteja la calidad del producto que consumen, y hablar de eso que estamos buscando, y es decir, que lo que usted consuma esté vigilado, esté estandarizado y garantice unos estándares mínimos para, dentro del marco de la protección de los derechos, pues garantizar el cuidado de esto y evitar lo que les contaba ahorita de los dispositivos armados que pueden generar algún defecto
y algún daño, y sobre todo la sustancia no regulada. Puede estar adulterada, puede tener efectos nocivos frente a lo que se espera, y que garanticemos esos 3 datos, 3 elementos que tienen que quedar claros y resaltados desde el principio de la discusión para cerrar la puerta a lo que implican las narrativas instaladas de algunos intereses que quieren llevar esto hacia la manipulación de los menores de edad. Entonces utilizan a niños y niñas como escudo, se supone los defienden, para debatir, digamos, de desviar el debate, y eso es lo que nosotros no podemos permitir para garantizar ese derecho individual del adulto de proteger ese derecho al consumo. Bueno, en línea de lo que mencionaba Mauricio ahorita, nosotros siempre hemos creído que la regulación tiene que ser diferenciada. Es un producto totalmente distinto al tabaco y se tiene que regular por aparte. Primero, porque, y haciendo, digamos, un retroceso y una evaluación de las políticas antitabaco en el país, las políticas Empower establecidas por el convenio marco, tuvieron un efecto hasta cierto punto, pero no lograron avanzar más allá de eso, ¿sí? No cumplieron realmente, o sea, no cumplieron realmente todo el propósito que buscaban hacer. Entonces creemos que regular ese tipo de dispositivos tiene que ser, y la sustancia, como dice Mauricio, más que los dispositivos, porque finalmente los dispositivos son dispositivos electrónicos. La sustancia es, digamos, aquí el eje de la discusión. Entonces, esta sustancia tiene que ser regulada por aparte, tiene que haber una regulación de la sustancia, incluso que sea mucho más estricta de lo que se plantea en la ley de control de tabaco. ¿Por qué? Porque con lo que se está haciendo actualmente en regulación, en tratar de colocar, decir, modifíquese el artículo, la ley 375, agregando dispositivos de administración de nicotina, los SEAN, como los denominan, ya resolvieron el problema. Entonces, ya con eso los menores no van a acceder. Entonces, no. Eso es un salvo a la bandera, decirle a la OMS, mire, sí, ya lo hicimos, pero eso no va a resolver el problema. Seguimos viendo menores de edad consumiendo tabaco. ¿Lo seguimos viendo? ¿Lo resolvieron? No. Pero con una política de regulación diferenciada, estricta, donde lo que mencionaba Mauricio, donde haya unos estándares de calidad del ingreso y la producción de la sustancia aquí en el país, por ejemplo, de la comercialización. Ahorita una parte de la comercialización está en manos del mercado informal, y con el proyecto de Carolina Giraldo, que quieren poner un impuesto de 150, va a mandar todo el mercado que está formalmente constituido al mercado ilegal, al mercado negro, y ahí sí no hay garantía ni de calidad. Lo que se pretende es que proteger a los menores. Al que vende informalmente no le importa quién le vende, lo que le importa es vender. Entonces van a hacer totalmente lo contrario a lo que supuestamente buscan. Una ley que sea diferenciada, que tenga unos controles muy claros, que haya unos controles de comercialización, de ingreso a los productos, de producción interna, porque aquí dentro del país se fabrican líquidos, hay muy buenos fabricantes de líquidos dentro del país. La importación de los dispositivos, el acceso precisamente de los adultos a la información avalada científicamente sobre la reducción de riesgos y daños, y sobre todo el respeto de los derechos de las personas adultas a tomar decisiones informadas sobre su salud. Reitero lo que dice Mauricio, es la persona tiene el derecho de decir de estas alternativas, porque sabemos que están los parches, están los chicles, están los inhalables, y están los vaporizadores, está el snus, está el tabaco calentado. ¿Cuál de estas opciones me voy yo? ¿Con cuál yo me siento mejor? ¿Cuál es más eficiente? Hay muchas personas que prueban muchos métodos y no les funcionan, y conozco muchos casos de personas que pasaron por todos y no les funcionó ninguno, y resulta que con el vapeo sí les funcionó. Pero que tengan la posibilidad de escoger, que la persona tenga esa libertad de hacerlo legalmente, que pueda acceder a esos productos sin tener que ser criminalizados o que tengan que conseguirlos en un mercado negro, un mercado ilegal, y que tenga también una proporción justa de los impuestos. 150% es una barbaridad. Gracias. Yo iba a agregar algo a lo que dice Francisco rápido, y es el tema del debate que se daba de si modificábamos la ley antitabaco que Colombia tenía hace muchos años, y
que metiéramos más bien en esa ley el capítulo yo les decía, miren, esa caja de Pandora no se debe abrir, es decir, hay que reconocer que la ley antitabaco ha logrado unos buenos objetivos en cuanto a la reducción del consumo de tabaco y eso está bien, es decir, en el Congreso uno sabe que abre pero no que cierra, es decir, eso es muy complicado y las tabacaleras sí tienen ahí intenciones de retroceder algunos avances que se han hecho en cuanto sobre todo a la garantía de evitar que los jóvenes, los menores de edad, digamos, lleguen a ese consumo. Entonces lo que decíamos era, las cosas se tienen que regular de acuerdo a su condición, que en este caso son aparatos tecnológicos innovadores y sustancias sucedáneas, que era uno de los elementos que decíamos, que era la nicotina y sucedáneos, por si alguno de ellos lo reemplaza, tenga las mismas garantías de vigilancia, control y calidad. Entonces, frente a eso, decíamos, es una ley para eso determina exactamente lo que es la innovación, es como tratar de arreglar, en este caso decía yo, un iPhone con las herramientas que teníamos antes, que era el martillo y el destornillador, es decir, nosotros no toquemos esa ley de consumo de tabaco, de eso ha avanzado y ahí no tenemos, digamos, velas en ese entierro, sino garanticemos puntualmente lo que tiene que ver con la regulación de productos tecnológicos innovadores, sustancias y sucedáneas, para poder garantizar así que esa ley evoluciona flexiblemente en la protección de los derechos individuales y en la política de reducción de riesgo de daño. Gracias. Bueno, yo quería como plantear precisamente, pues estamos haciendo un énfasis en reducción de riesgos y daños, lo que no implica que no se hable, digamos, en este caso de prevención, es decir, la prevención debe seguir existiendo, la educación para evitar, por ejemplo, en el caso de los menores de 18 años, retrasar la edad de inicio, eso no se está tocando. Quien quiera hacer un ejercicio de superación de consumo porque le está afectando el consumo de nicotina, no estamos diciendo no, también malo el tratamiento, no, quien quiera acceder y lo necesite, pues también debe acceder. Pero lo importante es establecer en esa misma nivel de importancia el componente de reducción de riesgos y daños, por ejemplo, para una mujer que queda embarazada y que sabemos que el tabaco genera dependencia de la nicotina, lo difícil que es, los que hemos fumado, los que somos fumadores, sabemos y hemos pasado por esto, y de ahí también nacen entonces estas estrategias de reducción de riesgos y daños. Pongo el ejemplo para hacerles la pregunta a Alejandra y a Sara sobre cómo tejemos esos puentes precisamente para fortalecer las estrategias de reducción de riesgos y daños. Muchas gracias. Sí, totalmente. Y voy a ser breve. Creo que nosotras, desde la filosofía de reducción de riesgos y daños y gestión de los placeres, es entender que deberíamos y que el Estado, su papel es regular. Su papel no es prohibir. Y lo hacen con muchos productos, ¿no? Pensamos en los colchones, ¿no? Que son inflamables. Entonces hacen ciertas regulaciones para que podamos dormir tranquilamente cada noche, ¿no? Los coches. ¿Cómo vamos a manejar? Los coches matan un montón de gente, ¿no? Pero lo que tú tienes que hacer para adquirir una licencia. Y desde el tema de drogas y sustancias psicoactivas, sean legales o ilegales, nuestra visión siempre ha sido que la persona usuaria debería tener un espectro de opciones de las cuales podría consumir. Esto pensando en si yo quiero consumir un cigarrillo de tabaco tradicional, que entonces sí puedo saber exactamente qué contiene y que tal vez también me da un poco de información, la cajetilla, de cómo puedo reducir riesgos. Que también puedo usar un dispositivo para vapear si eso es lo que quiero. Que puede haber un parche si yo quiero dejar de consumir algo a través de mis pulmones. Y lo trabajamos con todas las sustancias, ¿no? Desde el Instituto RIA también hemos hecho propuestas de proyectos pilotos o política pública en el tema del consumo de drogas de inyección y de opiáceos, ¿no? Pensando en que deberíamos estar regulando la goma de opio, porque las personas que hoy en día inyectan drogas tal vez quisieran fumar goma de opio como un producto de menor riesgo y la forma de administración también de menor riesgo y como una política de desarrollo para comunidades que cultivan amapola. Entonces, esto es un sentido de que como una persona adulta tenemos la autonomía y la posibilidad de tomar una decisión informada sobre nuestros consumos,
pero que entonces necesitamos ese espectro de productos que nos posibilita poder consumir, hasta pensando en un té de amapola que también te puede tranquilizar y te puede como suavizar tal vez algún síndrome de abstinencia si lo tienes, o nada más para ayudarte a dormir. Entonces son estas cosas de ir pensando. El Estado nunca le ha funcionado la prohibición en estos actos, ¿no? Cuando en realidad también son delitos donde no hay una víctima, ¿no? ¿Quién es la víctima si yo soy una persona adulta que quiere consumir algo? ¿No? Nadie está ahí reclamando justicia. Por eso en México se llaman delitos contra la salud, porque creas como esta otra figura. Entonces, para nosotras siempre ha sido, uno, que tienes que llegar a la persona usuario donde ellos están, no intentar moverlos, y de ahí cómo desde el Estado podemos ofrecer un producto regulado, de calidad, donde la persona puede tener donde puede ser acompañada ese producto con información, y de ahí que la persona puede tomar una decisión sobre su cuerpo. Bueno, yo pensando cómo se pueden hacer puentes entre la reducción de riesgo y daño de sustancias ilegales con la nicotina, siempre he encontrado muy interesante que lastimosamente siempre en este debate nos quedamos en cuál es la evidencia y digamos como esto es dañino o no es dañino. Y no hemos podido explorar más cosas como algo que es muy interesante dentro de la reducción de riesgo y daño es la interacción de sustancias, por ejemplo. Algo como una anécdota es que en los festivales pasa mucho que las personas están consumiendo estimulantes y adicional a eso pues están consumiendo nicotina. Pero no conocemos cuáles son los efectos de esa interacción entre diferentes tipos de sustancias, entre mismos estimulantes, en un contexto de fiesta, en un contexto de, digamos que hay muchas cosas que explorar en cuanto a prácticas de consumo para hacer reducción de riesgo y daño, que lastimosamente hasta que no superemos este tema de la regulación, de la información, no vamos a poder explorar y dar más herramientas a las personas usuarias para entender su consumo o sus policonsumos, digamos, cómo mitigar esos riesgos y esos daños. Así que eso me parece algo muy interesante, como de dónde tejer puentes entre estos dos debates y realmente llegar pues, a la persona que puede ser usuaria de nicotina, puede ser usuaria de otros tipos de sustancias y encontrar más información para gestionar pues, su placer. Otro tema que me parece muy interesante y creo que tampoco hemos podido explorar más, pero pues también es como la invitación, es cómo los dispositivos de vapeo fueron una tecnología pensada para nicotina y tiene, digamos, su evidencia y buenos resultados para las personas usuarias en su calidad de vida y en, digamos, en eliminar muchas sustancias tóxicas. Y también se adoptaron en el consumo de cannabis. Y en cannabis resulta y en marihuana resulta muy interesante que no es un líquido, sino que se puede vapear desde la materia vegetal hasta resinas, hasta líquidos. Y como en ese mismo debate sobre cannabis necesitamos hablar de calidad del líquido también, de cómo cuidamos el líquido de cannabis o de nicotina para que no se contamine y no se corroa en el pot en donde lo vamos a usar. De a qué temperaturas, creo que esto es algo como muy interesante y sobre todo pues de pronto para personas que consumen cannabis, cómo tú puedes gestionar las temperaturas para disfrutar más un sabor, un terpeno, tener una experiencia distinta. O sea, creo que es ahí como donde considero que la reducción del riesgo y daño tiene todavía tenemos tanto que hablar, tanto por explorar, tanto personas usuarias como personas que investigan, como la información que se brinda frente a el uso de diferentes tipos de administración para pues, gestionar placeres. Digamos que en eso pensaría como los puentes en reducción de riesgo y daño y sin duda pues, el pilar fundamental es la información libre de estigma, la información libre pues, de persecución y la información incluso también pues, para tomar decisión de consumir o no, de no consumir, de no mezclar sustancias, de que si consumo MDMA y es un estimulante en una fiesta pues no vapeo toda la noche porque me estimulo mucho más, no sé, o sea, como la información dentro del centro de todas las estrategias de reducción de riesgo y daño, independientemente de que las sustancias sean legales o ilegales, igual son sustancias. Bueno, muchas gracias. Precisamente nos quedan siempre cortos
estos espacios por esa necesidad que tenemos de ampliar. Voy a intentar hacer como algunas conclusiones y si ustedes también quieren decir después algo para cerrar, perfecto. Y es como, creo que una de las conclusiones que queda claro es que la prohibición en el uso de nuevos dispositivos no es una opción. La opción y la apuesta tiene que ser por una regulación diferencial que además ponga en el centro también a las personas consumidoras, y aquí es donde viene, esto es de lo que se trata el enfoque de derechos, porque claramente en una sustancia como la nicotina no hay enfoque de derechos y mucho menos participación de usuarios y consumidores. Que en esta regulación de los nuevos dispositivos precisamente tenga en cuenta la calidad para proteger la vida y la salud de estos usuarios. Esto en el marco de todo lo que significa la reducción de los riesgos y los daños. Y yo me acordé también porque yo trabajé en IDIPRO y quiero poner el ejemplo aquí porque recuerdo de todo eso que estamos hablando tú, Aleja, y es todo eso que nos queda por investigar y por avanzar. Allá, por ejemplo, una acción para las personas que tienen consumos muy problemáticos de otras sustancias, se maneja muchísimo la ansiedad a partir del tabaco. ¿Sí? Pero entonces, además, precisamente con toda esta estigmatización, no podemos ver cómo en algún punto sí se hace un ejercicio de tránsito frente a consumos altísimamente riesgosos y problemáticos de otras sustancias o policonsumos. Entonces, esto una vez más también para dejar dentro de las conclusiones que es necesario seguir avanzando en investigación, en construir nuevos indicadores. Los indicadores claramente de una política que aborde estos temas ya no puede ser el número de disminución de las personas que fuman, sino precisamente otros términos, otros indicadores de calidad de vida y de sus afectaciones o interrelaciones con otros riesgos. No sé si alguno quiera decir algún otro tema para cerrar. Y si no, pues nada, muy feliz yo de haber estado con cada uno de ustedes, con todos aquí compartiendo este espacio y que sigamos avanzando porque pues efectivamente esto es un reto y es una necesidad de todos y de todas las políticas públicas. La reforma no se hace solamente desde unos actores, sino necesitamos seguir haciendo. Yo creo que Colombia ha hecho también un ejercicio interesante, entonces sigamos en esa apuesta. Muchas gracias.